Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Caminos de Inmigración. Soy Liliana Espinosa Jesús, peruana, migrante en España, escritora y creadora digital. Y me alegra mucho tenerlos de nuevo aquí acompañándome en este camino. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal, darle me gusta a este vídeo, activar la campanita de notificaciones para no perderse los próximos episodios y compartirlo con quienes puedan estar interesados en el tema de la inmigración. Antes de comenzar, quiero recordarles que mis obras Bajo el cielo gris de Madrid y El precio de desplegar las alas, disponibles en Amazon, están inspiradas en mi propia experiencia de inmigración, pero narradas a través de la historia de Julia, la protagonista. Acompañando a Julia, podrán recorrer las calles de Madrid y vivir junto a ella los desafíos y aprendizajes que implica empezar de nuevo en un país extranjero. Si les interesa adquirirlos, pueden encontrar el enlace en la descripción. En el episodio anterior les conté cómo después de muchísimo tiempo de espera y de trámites interminables, por fin llegó la resolución de la reagrupación familiar. Fue un proceso largo y agotador, lleno de momentos de incertidumbre, pero cuando supe que finalmente mis hijos menores llegarían a España, sentí que todos esos sacrificios habían valido la pena. Después de años separados, al fin tendríamos la oportunidad de estar juntos y de construir una nueva vida en este país. Mi corazón estaba lleno de ilusión y no podía esperar para abrazarlos otra vez, para sentirlos cerca después de tanto tiempo. Había imaginado 1000 veces cómo sería ese momento, el abrazo, las risas y las lágrimas de felicidad, pero lo que encontré fue muy diferente a lo que había soñado. Así que sin más preámbulos, los invito a acompañarme en esta historia en la que el tan esperado reencuentro no resultó como esperaba. Vamos a ello. Durante esos años lejos de ellos, me repetí muchas veces a mí misma que estaba haciendo lo correcto por el bienestar de mis hijos, el sacrificio, el dolor de la distancia, y cada día sin ellos tenía un propósito claro: construir una vida mejor para todos. Me decía que mis hijos lo entenderían, que al reencontrarnos se sentirían orgullosos de mi decisión. Cuando finalmente el día en que llegarían a España llegó, había pasado tanto tiempo soñando con este momento, contando los días para abrazarlos otra vez, para que vieran lo que había logrado y se sintieran agradecidos por mi sacrificio. Estaba nerviosa, llena de ilusión y sobre todo segura de que esta sería una nueva etapa en nuestras vidas. Mientras esperaba su llegada, me aferraba a los recuerdos, el de las llamadas que tuvimos durante esos años. Recordaba sus llantos y sus voces llamándome: mamá, vuelve. Ahora se acabaría para siempre ese tormento, y tenerlos cerca era todo lo que necesitaba para darme valor para continuar luchando. Me convencí de que nuestro vínculo estaba intacto, de que todo sería como antes. Y entonces el momento llegó. Miré la pantalla de información de vuelos y vi que anunciaban que el avión había aterrizado por fin. Estaban aquí. Mi corazón palpitaba emocionado. No podía creer que habían llegado a España, que pronto estaríamos juntos. Luego de largos minutos de espera, los vi salir, acompañados por la hermosa. Los reconocí de inmediato entre la gente y noté que mis hijos habían crecido. El corazón me latía con fuerza. Quise entrar corriendo a abrazarlos, pero tuve que esperar a que salieran. Cuando los tuve cerca, caminé hacia ellos, esperando sus sonrisas, esperando el abrazo que tanto había imaginado, ese que me haría sentir que todo había valido la pena. Pero la realidad me golpeó de tal manera que no esperaba. Mis niños, a quienes tanto extrañé y a quienes había prometido una vida mejor, ahora me miraban con resentimiento.
Sus miradas eran frías, llenas de una tristeza y rabia que me descolocaron. Parecía que en sus ojos había una distancia que nunca antes había sentido, una distancia que no sabía cómo romper. Esa cercanía que tanto extrañaba no estaba ahí, y aunque estaban frente a mí, sentía que algo en ellos se había roto. Esas promesas de una casa y una vida nueva para ellos habían sonado vacías. Sentí una mezcla de confusión y dolor. No podía entender por qué me miraban de esa manera. Intenté decirme a mí misma que solo estaban cansados, que pronto me dirían que estaban felices de estar conmigo, que el viaje había sido largo y que necesitaban tiempo para adaptarse. Traté de hacerles preguntas, de sonreírles, de acercarme, pero rechazaron mi abrazo y apenas respondían a lo que les preguntaba, y cada respuesta era seca y distante. El menor me miraba como si fuera una extraña, como si no fuera su madre. Sin embargo, abrazaron a su padre, pero a mí me ignoraron. Para ellos yo no había sido solo una madre ausente, para ellos yo los había abandonado, mientras que la figura de su padre no era tan crucial porque casi nunca estuvo presente. Yo, su madre, la figura constante que los acompañaba, les había hecho falta de verdad, y al verme después de tanto tiempo, no lograban esconder el resentimiento que sentían por los años de ausencia. No podía entender por qué, si había hecho todo por ellos, ahora me miraban así. Me esforcé tanto, di todo lo que tenía. ¿Por qué no veían el sacrificio que hice? Sentí una mezcla de rabia y desilusión. Quería que me entendieran, que reconocieran lo que hice por ellos y que me dieran el abrazo que tanto había esperado. Pero en vez de eso, lo único que recibí fue el silencio y sus miradas frías, como si estuvieran viendo a una extraña. Ese momento fue una lección difícil para mí. Me di cuenta de que por más que yo creyera que había hecho lo correcto, mis hijos también habían vivido esos años a su manera. Habían experimentado su propio dolor al creer que yo los había abandonado. Mi sacrificio no era la única historia que contar. Ellos también tenían su propia historia. Aquel recibimiento fue el primer golpe de realidad para mí. Lo que yo había hecho por amor, ellos lo vieron como un abandono. Y en ese momento supe que nuestra relación no sería igual, que necesitaba reconstruir ese vínculo que creí indestructible. Sabía que había un largo camino por delante, uno donde tendría que escuchar y entender sus sentimientos también. Regresé a casa con ellos tratando de no mostrarles mi tristeza, intentando entender cómo era posible que las cosas fueran tan diferentes a lo que había imaginado. Aunque estaban ahí físicamente, sentía que la verdadera distancia seguía entre nosotros. Ese día marcó el comienzo de una nueva etapa en mi vida como madre. Ya no era solo el miedo lo que me acompañaba, ahora una profunda culpa por haberlos dejado solos se sumaba a mi carga y sabía que debía encontrar la manera de sanar esa herida. Una en la que entendí que no solo se trataba de mis sacrificios, sino de lo que ellos también sintieron y vivieron durante esos años de separación. Su dolor me reveló que había muchas heridas que sanar. A veces creemos que nuestras decisiones son claras y correctas, sin entender que los demás también tienen su propia perspectiva y dolor. Ese día entendí que la distancia y el sacrificio no siempre traen la recompensa esperada y que amar significa muchas veces aceptar la realidad de los otros, incluso cuando duele. Mi historia, nuestra historia, solo estaba comenzando. Luego de unos abrazos tensos, las conversaciones se volvieron cortas
Y aunque intenté explicarles lo difícil que había sido, mis palabras parecían no alcanzarlos. Sentí que todo lo que había sacrificado por ellos, toda la ilusión, se desmoronaba al ver sus rostros, al sentir su distancia. Había esperado ese momento con tanta ilusión, pensando que con la llegada de mis hijos todo el dolor de la separación se disiparía. Pero en ese instante me di cuenta de que en realidad solo era el inicio de una etapa mucho más dura y compleja, la realidad de reconstruir la conexión que habíamos perdido. Era un desafío enorme y entendí que aunque había hecho promesas con la mejor de las intenciones, esas promesas también habían sembrado dolor en ellos. Ese fue el inicio de un proceso de sanación largo y doloroso. La reagrupación familiar no fue la solución mágica que esperaba. Las cicatrices de esos años de separación estaban ahí y el verdadero desafío era aprender a sanar juntos en un lugar que, aunque pensaba que sería un hogar para todos, todavía se sentía extraño. Cada día intentaba ganarme de nuevo el afecto de mis hijos. Les mostraba el esfuerzo que había puesto en todo lo que había logrado. Les explicaba que cada sacrificio fue por ellos, que cada lágrima derramada en silencio fue con la esperanza de volver a estar juntos. Pero sus miradas, esas miradas que alguna vez fueron llenas de ternura, reflejaban ahora el peso de la ausencia y la distancia de los años perdidos. Y en mi soledad empecé a entender que el camino sería mucho más largo de lo que imaginaba. Quizás incluso estando todos juntos, la lucha por encontrar un verdadero hogar y una conexión auténtica apenas comenzaba. La ilusión de que todo se arreglaría con su llegada se desvanecía poco a poco y me di cuenta de que debía reconstruir no solo un hogar físico, sino también el vínculo roto por la distancia. Este episodio de Caminos de Inmigración se lo dedico a todas las madres, padres e hijos que están viviendo este proceso o que han pasado por algo similar. Quiero recordarles que aunque el camino sea duro, es posible encontrar una nueva manera de conectar y sanar juntos. Pero para eso necesitamos tiempo, paciencia y la disposición de escuchar y comprender los sentimientos que cada uno lleva dentro. Gracias por acompañarme en este episodio. Si tú o alguien que conoce ha pasado por una experiencia similar, te invito a compartir este episodio para que juntos podamos entender que aunque el camino de la inmigración y la reagrupación familiar sea difícil, no estamos solos en esta lucha. No olviden suscribirse al canal, compartir este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los próximos episodios. Si se perdieron los primeros episodios, pueden encontrarlos en los vídeos anteriores que he compartido. No duden en echarle un vistazo para ponerse al día. Además, para quienes quieran formar parte del grupo de apoyo para inmigrantes que he creado, el enlace de WhatsApp está disponible en la descripción del video. Por último, en la descripción también encontrarán los enlaces a mis libros Bajo el cielo gris de Madrid y el precio de desplegar las alas, donde comparto más a fondo mis vivencias como inmigrante. Gracias de nuevo por estar aquí, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad que sigue creciendo. Nos vemos en el próximo episodio de Caminos de Inmigración, donde seguiremos explorando las realidades y desafíos de la vida en el extranjero, temas importantes para la comunidad inmigrante. Hasta la próxima.